Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Disruptivo y el día de hoy vamos a ver cuáles son los factores de posicionamiento SEO que impactan hoy 2025 en que una web pueda generar tráfico o que pueda posicionarse en Internet. ¿Ok? Entonces, antes que nada, quiero empezar con un background o con una historia, se puede decir, porque este video, por ejemplo, que te estoy mostrando en la imagen, lo grabé hace 11 meses, ¿ya? Entonces, hace 11 meses eh, comenzaron a haber muchos cambios en el SEO, ¿no? Y realmente hace mucho tiempo hay muchos cambios en el SEO, pero cambios muy drásticos se comenzaron a ver hace 11 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó a crear contenido con inteligencia artificial. O sea, era muy fácil que cualquier persona pudiera manipular el buscador simplemente usando técnicas SEO, ¿no? Ya sea técnicas de SEO on page, técnicas SEO off page. O sea, es como que la gente usaba técnicas o utilizaba prompts, ¿no? Con la inteligencia artificial, siendo el caso de ChatGPT, entre otras herramientas, y podían manipular el buscador, ¿no? A raíz de esto, Google y otras herramientas como ChatGPT, que también tiene un buscador, ¿no? Este, Bing también, por ejemplo, ¿no? Comenzaron a darle más importancia a otras variables más allá de los aspectos SEO, ¿no? Que es un poco lo que te voy a hablar en este video. Entonces, ¿cuáles son los tres factores? Ojo que esto un poco lo he investigado prácticamente todo el año y yo he llegado a esta conclusión, ¿ya? ¿Cuáles son los tres principales factores, se puede decir, y ya te los voy a explicar a profundidad, ¿no? Cómo estos factores influyen en el SEO, pero ¿cuáles son los tres principales factores que influyen en el posicionamiento SEO? Uno es IT, ¿ok? Que si quieres que te lo resuma en pocas palabras, ya que lo vamos a profundizar en un momento, se refiere a marca, respaldo, ¿ok? A pericia, conocimiento. O sea, Google se puede decir, o cualquier herramienta, ¿no? De inteligencia artificial, lo que sea, que muestre resultados con respecto a una consulta que hace un usuario en Internet, no le va a dar visibilidad a algo que no tenga respaldo, ¿ya? O sea, es como que yo no voy a poder crear contenido, ¿no? Médico, por ejemplo, que hay algo que se llama, por ejemplo, Your Money, Your Life, también dentro de Google, ¿no? Si yo no soy experto en el tema, si yo no conozco del tema, si yo no tengo respaldo, si la gente no me señala como experto o no me recomienda como experto sobre un tema. Entonces, hoy en día, si tú no tienes el reconocimiento en Internet, ojo, ¿ya? Porque tiene que haber un reconocimiento en Internet visible hacia ti como un experto en un tema, ¿no? Como alguien que tiene respaldo, que tiene una marca ganada en Internet, va a ser bien difícil o casi imposible, ¿ya? Que tú te puedas posicionar en Internet. ¿Ok? Eso va a ser muy, muy importante. Es el factor más importante de posicionamiento SEO en la actualidad. ¿Ok? Otra variable, y que es la variable, esas variables están en un orden de prioridad, ¿ok? La más importante es IT, ¿ok? Ya te voy a explicar con más detalle cosas IT. La segunda variable que tiene importancia, o la más importante hoy en día, es el contenido, ¿ya? Que tu contenido realmente sea considerado útil, contenido que no sea copiado, contenido que no sea regurgitado. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el contenido que la gente ha estado creando con inteligencia artificial es contenido repetitivo. Es simplemente usar un mejor SEO, que es lo que la gente hacía, ¿no? Y copiar lo que decía otra persona, de repente parafraseando, ¿no? O diciéndolo de otra manera, pero lo posicionaban, se puede decir. Hoy en día ya no basta ya esto. Es más, es muy probable, porque yo he hecho pruebas, ¿no? De que tú intentes posicionar un contenido, y que ese contenido muchas veces hasta Google ni siquiera lo indexe, porque Google no lo considera útil. Ojo, no solamente Google, sino muchas plataformas como ChatGPT, porque tú ya tienes ChatGPT un buscador, no te va a tomar en cuenta para una consulta de búsqueda, ¿no? Y finalmente, la experiencia del usuario, ¿ok? La experiencia del usuario es importantísima, ¿no? Dentro de una página web, y ahora te voy a explicar un poco a qué me refiero por esto. Pero son las principales variables, ¿no? Que influyen en el posicionamiento SEO. Por otro lado, si estás buscando aprender más sobre SEO, te recomiendo suscribirte al canal porque estoy trabajando un curso de SEO de 0 a 100, ¿ok? Eh,
avancemos. Entonces, ¿cuáles son las variables que influyen en IT? Esta gráfica, por si acaso, no es mía, ¿ya? Es un estudio que le pertenece a Anil Patel, donde un poco preponderó y categorizó, se puede decir, ¿no? Dentro de cada una de las variables de IT, que son experiencia, pericia, autoridad y confianza, cuáles son estos factores que influyen, ¿no? En un ranking SEO, ¿ok? A nivel IT, ¿ok? Acá yo terminé una tablita. Es más, esto te lo voy a colocar también en la descripción del video para que tú puedas acceder a este contenido si lo quieres revisar con mayor profundidad, esta presentación o este PDF, ¿ya? Entonces, básicamente hay 4 variables, se puede decir que están categorizadas dentro de experiencia, pericia, autoridad y confianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A nivel experiencia, es importante, y eso lo vamos a ver también en la parte de contenido útil, ¿no? Que el autor cree contenido detallado, o sea, contenido exhaustivo y bien estructurado. Es más, esto tiene un puntaje de 10, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? También que el autor aporte experiencia, es decir, perspectivas de la industria, aportar análisis y opiniones basadas en experiencia práctica, a partir de un estudio, una investigación, algo que haya puesto en práctica. Esto, por ejemplo, que yo te estoy comentando aquí, y es más, lo confirmo, porque es más, si bien es cierto, estoy tomando de un estudio, es en base también a mi experiencia práctica. O sea, yo he tomado en cuenta estas variables y realmente son variables que son ciertas, ¿no? Historias personales, compartir experiencias para humanizar el contenido. Lo que pasa que con inteligencia artificial se creaba mucho contenido eh, robotizado, ¿no? Entonces, un poco se está premiando aquel contenido que cuenta una historia, ¿no? Aquel contenido que, por ejemplo, no solamente contar, se puede decir algo como si fuera una historia, como si fuera parte de tu vida, ¿no? Como algo que tú iniciaste a partir de una experiencia, Google le va a dar muchísimo más valor, ¿ok? Participación en la industria, por ejemplo, si participas en eventos o comunidades, esto tiene que ser público, por si acaso, en Internet. Ya en el curso te voy a explicar cómo estas herramientas o este tipo de cosas las vamos a utilizar, ¿ok? Yo te voy a explicar el paso a paso de cómo estas herramientas las vamos a utilizar para que nosotros lo usemos como un respaldo para nuestra marca, ¿ok? Es muy importante. Es más, yo tengo un caso que cuento en mi TikTok, ¿ya? Donde explico cómo yo uso estas cosas a mi favor para que mi marca gane respaldo y Google le dé mayor importancia, ¿ok? Dentro de la pericia está, por ejemplo, el tema de las citas, ¿no? Por ejemplo, que tú, cuando crees contenido, referencias, o sea, tú, por ejemplo, así como obtienes enlaces de retroceso, en algunos casos vas a tener que citar contenido vas a tener que citar contenido de terceros dentro de tu contenido en un artículo o lo que fuera, ¿no? Entonces, esas citas que tú utilices, ¿ok? Que tienen una puntuación de 10, ¿no? Tienen que provenir de fuentes confiables, ya sea de investigaciones o una página web de buena autoridad, ¿no? O sea, no de cualquier cosa. O sea, es como que tienes que citar una fuente que realmente tenga respaldo. Premios, por ejemplo, ¿no? Mencionar premios o reconocimientos obtenidos por el autor. También es importante dentro de nuestra web, ¿no? Conocimiento profundo sobre un tema, ¿no? O sea, demostrar que tenemos conocimiento del tema y las credenciales del autor. Por ejemplo, mostrar estudios, calificaciones, certificaciones, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner aquí un caso después, o les voy a mostrar una vez que termine con esto, o se los muestro de una vez, ¿ya? Es un video que estoy grabando y y un poco quiero que ustedes lo vean en tiempo real, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Y miren, yo, por ejemplo, esto lo he hecho y les voy a explicar cómo eso se trabaja, ¿ya? Yo pongo, por ejemplo, Luis Disruptivo, ¿no? Yo tengo acá una herramienta, y acá voy a entrar a mi página web, ¿no? Yo tengo una herramienta que es para analizar entidades, ¿ya? Ya les voy a explicar un poco cómo se aplica dentro del posicionamiento SEO, pero acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo uso una herramienta. Déjenme revisar cuál es esta de acá, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá, yo le echo saber a Google, por ejemplo, que soy Google Partner, ¿ya? Le echo saber, por ejemplo, que estudié en la Universidad San Ignacio de Loyola, que soy un MBA, ¿no? Que tengo credenciales en Google Ads, Google Analytics. Esto yo se los voy a enseñar,
¿ok? Pero eso tú tienes que hacérselo saber a Google, ¿no? Para que Google vea y compruebe la expertise en un tema que tú tienes, ¿ok? Caso contrario, Google no va a creer en ti. No solamente Google, porque esa información también la puedes comunicar a ChatGPT o otro tipo de fuentes para que entiendan quién eres, ¿no? Es más, esto también aplica a marcas, no solamente a personas. Entonces, de una forma tienes que demostrarle, ¿no? Demostrarle, se puede decir a Google, quién eres, porque la única forma de que Google pueda hacer visible tu contenido es creyendo, o sea, es demostrándole que realmente eres tú, ¿no? Y que no es cualquier persona la que está creando este contenido, ¿ok? Entonces, continuemos con la presentación, ¿ya? Esto, como te digo, lo vamos a poner en práctica, no es que simplemente va a quedar la teoría. Requerimos un poco un framework, se puede decir, para nosotros tener una idea de lo que vamos a trabajar, ¿ok? Luego la autoridad, los backlinks, también los enlaces de retroceso o enlaces que te recomiendan como experto en algo. Por ejemplo, tú buscas, ¿no? Experto en Google Analytics, ¿ya? Entonces, o expertos en Google Analytics, ¿no? En Google Analytics. Y tú, por ejemplo, vas acá y aquí, por ejemplo, hay una página de un tercero, ¿no? Ojo, hay páginas que tú puedes encontrar, es un enlace, ¿no? Que te están referenciando como un experto, se puede decir, sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, aquí esta página me dice que soy un experto en marketing digital. Disculpen que está volviendo a cargar. Eso sucede, todo lo que estamos viendo acá sucede en tiempo real, ¿ya? Pero en esta página, ¿no? En este caso, me está, no sé por qué no carga bien, ¿no? Eso no es bueno para la experiencia del usuario, pero más allá de eso me está diciendo, es más, sin entrar a la página, esta página me está mencionando como un experto, ¿no? Que se especializa en Google Analytics, ¿no? Y que soy uno de los primeros en divulgar información. Entonces, esta página me está referenciando, y no solamente me está referenciando, sino también está colocando un enlace de retroceso hacia mi página web. Eso se considera un backlink para aquellos que lo desconocen, ¿ya? Ya vamos a hablar de formas como podemos obtener backlinks, ¿ya? Es un poco más complicado en la actualidad y sobre todo hacerlo de manera natural, porque Google si te detecta que lo haces de una forma, se puede decir no natural, ¿no? Google te puede penalizar. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Las menciones, por ejemplo, ya no es necesario solamente que, ¿cómo te explico? Que Google se puede decir que tengas un enlace, sino también que te mencionen, ¿no? A ti, tu nombre, se puede decir, acá es el Luigi Disruptivo, ¿no? Y acá sale el Luigi Disruptivo. Entonces, por ejemplo, las menciones también son importantes, ¿no? Que alguien te mencione, ¿no? Es más, yo por eso ya les voy a contar, como les digo más adelante, yo realmente no me llamo Luigi Disruptivo, sino me llamo Luigi Domenico Leon Trisogli, ¿no? Entonces yo a Google le hice saber, ¿no? Que Luigi Domenico Leon Trisogli, ya les voy a explicar cómo lo hice, porque también acá hay un tema técnico, ¿no? Le hice saber que éramos la misma persona, y es más, acá Google entiende, o sea, que Luigi Disruptivo es Luigi Domenico Leon Trisogli, ¿no? Entonces, ¿yo por qué hice esto? Porque tenía muchas menciones, no necesariamente backlinks del nombre Luigi Domenico Leon Trisoglio, que es mi nombre, ¿no? Entonces yo quise que Google entienda que Google entienda, disculpen, que Luigi Disruptivo era lo mismo que Luigi Domenico Leon Trisoglio. Entonces yo tenía menciones en dominios, por ejemplo, .edu, ¿no? O tenía, porque los dominios .edu, por ejemplo, que son dominios educativos, o dominios, por ejemplo, por acá hay dominios .gov, ¿no? O dominios de Chile, o no sé, o por ejemplo, otros dominios que por acá estuve buscando, ¿no? O de Alicia, por ejemplo, que es de Concitec, ¿no? En el Perú al menos son dominios, o la más científica del sur, también es una universidad en la cual enseño, ¿no? Te da mucho respaldo a ti las menciones. Entonces para mí era muy importante que Google entienda que, y no solamente Google, sino también otros entiendan, ¿no? Bing o ya sea ChatGPT, que Luigi Domenico Leontrisoglio era lo mismo que Luigi Disruptivo, ¿ok? Por las menciones que yo obtení. Este video va a ser un poquito largo, pero estoy seguro que aquellos que quieran aprender SEO se van a quedar, ¿ok? Bueno, entonces la parte de las menciones de marca, los enlaces entrantes, es más, acá hay un puntaje de cuánto Google le da de importancia a cada una de estas señales. Entonces, ese tipo de menciones, enlaces, tienen muchísima importancia en esta ponderación. ¿Ok? Esto es acorde a Neil Patel, que hizo un estudio, investigó, y ojo, yo lo sé esto a nivel cualitativo, pero no lo había ponderado, ¿ok? De esta manera. Por ejemplo, reseñas positivas. Hoy en día esto es clave.
por ejemplo, tener un Google My Business, ¿no? TripAdvisor, por ejemplo, que es una a nivel viajes, ¿no? Las menciones, lo que la gente dice de ti, no importa tanto lo que tú dices de ti mismo, ¿ya? Importa lo que la gente o las marcas o las personas opinan de ti. Eso tiene mucho poder, ¿no? Muestra tus reseñas, pide reseñas, porque es la única manera de que puedas tener un respaldo de marca, ¿no? Y las señales sociales, por ejemplo, LinkedIn, también es importante, ¿no? LinkedIn o cualquier tipo de red social también te da mucho respaldo, ¿ya? Por ejemplo, miren, a un cliente aquí, déjenme ver si lo puedo mostrar, ¿no? O tengo que entrar a su WordPress, ¿no? Yo a este cliente le estoy dando mucha importancia a esto porque realmente este cliente tiene una prueba social muy importante, ¿no? Creo que va a tener que entrar a su hosting, espérense un ratito, ¿ya? Pero este cliente tiene una prueba social muy importante, es más, eso es lo que te va a hacer único. O sea, hoy en día es bien difícil, ¿ya? Es muy, muy difícil que pueda ser copiado en Internet, porque cada marca tiene su propio ADN, tiene su propia propuesta de valor. Lo que se dice de ti o lo que dice la gente sobre ti, es bien difícil que alguien lo pueda decir, o sea, es bien difícil que te puedan copiar, por eso es muy fácil, muy fácil poderte diferenciar si realmente estás aportando valor, ¿no? Y acá ya son temas de marketing que ya, bueno, no quiero entrar a tallar, que es un poco también mi expertise, ¿no? Entonces, yo voy a entrar, por ejemplo, aquí a esta página para que ustedes vean. Yo me quiero aprovechar, entre comillas, de esta marca, que es ella misma, ¿no? Donde las personas directamente, voy a entrar un ratito a su marca para que ustedes vean. Esto, como les digo, sucede en tiempo real. Así que hasta son cosas que se me están ocurriendo recién cuando uno hace el video, ¿no? Creo que eso lo hace más natural las cosas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a entrar a esta página, ¿ya? Y miren, les voy a mostrar algo. En este caso, por ejemplo, y lo estoy haciendo casi con todos mis clientes, y es lo que tienes que hacer tú también con tu página web. Recuerda que ese es un curso de posicionamiento SEO, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo he creado una página netamente de testimonios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay como que esta persona tiene 144 reseñas en Google, ¿ya? Entonces, de gente que habla, ojo, no es invento, ¿no? Que hablan de ellos. Hay videos en YouTube, ¿no? Hay videos en TikTok, se puede decir, hacia esta persona de gente opinando de manera positiva, ¿no? Hacia ella, ¿no? Entonces, estas cosas validan, ¿no? Validan realmente que tú eres experto en, por ejemplo, en asesoría legal para latinos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de esta persona que asesoro ya hace un tiempo, ¿no? En temas de marketing digital, específicamente en posicionamiento SEO. Entonces, si tú no tienes testimonios, ese tipo de cosas, es bien difícil que te puedas posicionar en Google, ¿no? Entonces, tienes que tener una marca que te dé respaldo, ¿no? Y acá, por ejemplo, otras cosas como que hace un tiempo hubo un video en la cual salió en Telemundo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Te da mucho respaldo, ¿no? Muchísimo respaldo, lo que se dice de ti, reseñas y más cosas, van a ayudarte. Tengo otro proyecto igual, pero no lo quiero mostrar porque es un proyecto donde he firmado un tema de confidencialidad, pero es muy similar a este, ¿no? En el cual hay un tema, se puede decir, de marca de por medio, ¿no? Entonces, este tema es crucial si tú quieres posicionarte en Internet, ¿no? Las señales sociales, como te digo también, ¿no? O sea, tu LinkedIn también, hay mucha gente que tiene LinkedIn, que tiene muy buenas recomendaciones, ¿no? Comentarios y otras redes sociales adicionales que existen en Internet. Entonces, toda esa información hazla pública en tu web. Es más, hácela saber a Google. Ya te voy a explicar cómo hacérsela saber, ¿ok? Porque hay que hacérsela saber a Google esta información, ¿ya? Eso es un poco la parte técnica que vamos a ver aquí también en este curso, ¿ok? Confianza, ¿no? Ser claro sobre la autoría y prácticas. Por ejemplo, a qué se refiere ser claro sobre la autoría? Que, por ejemplo, tú coloques una gráfica y esta gráfica no es mía, por ejemplo, ¿ya? Esta gráfica no me pertenece a mí, le pertenece a Neil Patel, ¿no? Pero yo un poco la estoy usando como un respaldo para sustentar la información que te estoy brindando, ¿no? Estoy siendo transparente en lo que te estoy diciendo. Si bien es cierto, yo le he validado a nivel cualitativo, no he hecho un estudio, ¿no? Para poder validar esta información, ¿no? Contenido actualizado. Hoy en día, por ejemplo, tener tu contenido, el contenido que tú creas, up to date, ¿no?
es crucial para que se pueda posicionar. O sea, Google valora mucho, por eso Wikipedia es una página que siempre aparece en los primeros lugares, porque Wikipedia siempre se actualiza. Entonces, mientras más actualices tu contenido, ¿no? O tú también actualices tu contenido de autor, porque tú estudias, te capacitas y muchas cosas, Google va a valorarte mucho más. Google y otros, insisto, ¿ya? No solamente Google, ¿ya? Porque ahora sí el ecosistema está cambiando. O sea, no quiere decir que Google haya perdido participación, pero la inteligencia artificial, fuentes como, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, entre otros, Gemini, que le dicen algunos, ¿no? Están tomando mucha preponderancia, mucha gente está comenzando a buscar por inteligencia artificial, ¿ya? Evitar información engañosa, ¿no? O sea, no engañes a la gente, ¿ya? Hay forma de saber si realmente la información que proporcionas o lo que eres o no eres, en pocas palabras, ¿no? Branding consistente, o sea, coherencia en el tono, por ejemplo, el estilo de comunicación de tu página web, la forma como tú redactas, cómo tú hablas, ¿no? El estilo, los colores, valores de marca, todo eso es importante, se puede decir, el branding consistente para que tu marca se posicione. Entonces, estas variables que te estoy mencionando aquí son cruciales y son las más cruciales para que tu página se posicione, ¿ya? Si se das cuenta aquí, cualquier persona, es más, hay personas que si son expertas en un tema y sin hacer nada técnico en SEO podrían posicionar su contenido, ¿no? Siempre y cuando existe una validación hacia ellos, o sea, una validación en Internet. Por eso es muy importante hoy en día que tú seas visible en Internet, ¿ya? Y acá te voy a explicar un poco qué son las entidades. Eso vamos a ver un poco ya la parte técnica cuando desarrollemos el proyecto y las ontologías, ¿ya? Eso es algo que es muy útil al momento de implementar un proyecto SEO, ¿ya? Eso está un poquito chiquito, lo voy a agrandar, ¿ya? Igual lo voy a dejar, como te digo, en la descripción, ¿ya? Igual te lo voy a explicar con mis propias palabras, qué es el contenido útil, ¿ya? Lo que pasa, como les digo, y les estaba comentando hace un rato, ha habido mucha gente que ha estado prácticamente a través de prompts, ¿no? Creando contenido robotizado. Entonces, hoy en día Google mucho valora, cuando hablamos como el segundo factor de posicionamiento SEO, que es el contenido útil, mucho valora la originalidad, que seas muy original en el contenido que tú aportas, que sea un contenido que realmente te pertenezca, ¿no? Que exista un estudio propio. Yo, por ejemplo, tengo la intención, ¿no? Pensaba lanzarlo en mi página, pero no quiero hacerlo en mi página. Pero, por ejemplo, yo tengo un grupo de marketing digital, ¿no? Y a este grupo de marketing digital yo les hice una encuesta, ¿no? Con diversas variables para un poco conocer la situación actual del marketing digital en el Perú. Ese estudio me pertenece, ¿ya? Porque yo, bueno, les pregunté, les comenté, y es más, les pedí el permiso para hacer el estudio, no les he pedido datos personales ni nada, es un estudio anónimo, pero ese estudio me pertenece a mí y es un estudio original que lo he creado yo, ¿no? Y es información que no existe en Internet, ¿me entienden? ¿No? Entonces, esa información, por ejemplo, es un contenido original que Google va a valorar porque es un contenido que viene de un experto, viene de una fuente validada, que yo tengo que demostrarlo, cómo lo he hecho y todo lo demás, ¿no? Y que Google lo puede demostrar, porque Google sabe, yo a Google le he comunicado, ¿no? Es más, tú le preguntas, mira, a Google, ¿quién es Luigi Disruptivo? Y Google sabe, ¿no? Que, por ejemplo, mira, sí, porque hay gente que me considera el autor del concepto de marketing disruptivo, pero se lidera una de las comunidades de marketing digital más grandes del Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google ya sabe esto, porque yo ya se lo hice saber, ¿no? Ya les voy a explicar también este tema de la IA y ese tipo de cosas, pero Google ya sabe esta información, ¿no? Porque yo se la he hecho saber y miren, está hasta extrayendo información directamente de LinkedIn, miren, ¿ya? Esa información tienes que hacérsela saber a Google, ¿ya? Entonces Google ya lo sabe, por lo tanto yo voy a comunicar un estudio propio que he hecho en mi comunidad y eso me va a dar valor a mí también como profesional y todo lo demás, ¿ya? Ese tipo de cosas tú también las puedes hacer, ¿no? Es más, hasta se me había ocurrido de repente en mi comunidad invitar a otros expertos y lanzar este estudio en YouTube, ¿no? Y comenzar a dialogar, discutir, hacer una discusión. Bueno, el tema es el tiempo, ¿ya? Para discutir sobre los resultados del estudio, ¿no? Luego el IT que hemos conversado previamente, o sea, contenido sin IT no se posiciona, ¿no? La intención del usuario, o sea, eso lo vamos a ver también en este curso, la parte de contenido,
que tú tienes que un poco responder a lo que la gente quiere saber, ¿no? Y yo te voy a un poco explicar cómo leer lo que la gente realmente quiere saber a través de una consulta de búsqueda, porque hay que saber leer un poco la SERP, ¿no? Y a partir de esa lectura de la SERP, vas a saber qué tipo de información utilizar, ¿ya? Valor añadido, ¿no? Por ejemplo, también proporciona información práctica que los usuarios puedan implementar fácilmente. Por ejemplo, los que vienen siguiendo este curso, ¿no? Es muy probable que no tengan complejidad porque les he dado algo práctico y fácil de hacer, ¿no? Creo, ¿no? Y que de una forma les da valor, ¿no? Eso también creo que les va a dar valor. Es algo que puedan poner en práctica, tutoriales, por ejemplo, herramientas interactivas, descargables, infografías, por ejemplo, las infografías tienen mucho valor y Google las valora mucho. ChatGPT también, ¿ok? Las valora muchísimo. Formato bien estructurado, ¿no? O sea, que tengas una buena estructura de tu contenido, que sea fácil de leer, escanear, que la gente lo pueda consumir con facilidad. Usar listas, tablas, gráficos, ¿no? Información que sea fácil de consumir y legible para el usuario, ¿no? Optimización técnica, ¿no? O sea, que el contenido sea accesible, se puede decir, para los buscadores también lo hace contenido útil, ¿no? Y alineación con las actualizaciones de Google, ¿no? Estar alineado con el contenido útil, que es más, hubo una actualización, cada vez hay actualizaciones mucho más rápidas con respecto a ese tipo de temas, ¿no? Luego, por ejemplo, también es importante que uses un tono natural y cercano, un tono conversacional. Es más, muchas personas usan preguntas. Usar preguntas y respuestas en el contenido ayuda porque la gente hace preguntas. Hoy en día ya no colocan palabras clave necesariamente al momento de hacer una consulta, sino colocan búsquedas mucho más extensas, ¿no? Es más, hay gente que busca por voz, ¿no? Entonces, por eso hoy en día el contenido tiene que ser más conversacional, ¿ok? Eso es contenido útil, ¿ok? Otro punto que acá les voy a mencionar, que es súper importante, ¿ya? Es el tema de la ubicación geográfica, ¿ya? Ese es un tema, por ejemplo, que yo me estoy dando cuenta que últimamente Google le ha puesto mucha importancia, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy de Perú, ¿ya? Y antes podía posicionar un contenido y lo había hecho en Barcelona, ¿ya? Había posicionado un contenido en Barcelona siendo peruano, ¿no? Pero ya no se puede, porque Google ve que tú tienes un Google My Business o que tu página web dice que estás en Perú, ¿ya? Y ya Google dice, no, tú no estás en Perú, tú estás en Perú, por lo tanto no te puedo posicionar, ¿ya? Entonces, esto sí lo tengo que validar, pero ya lo he visto dos casos y estoy casi seguro de lo que voy a decir, ¿ya? Entonces, en algunos casos, no colocar un Google My Business, sobre todo en servicios, no en negocios locales, porque si tienes un restaurante, lógicamente te conviene poner un Google My Business. ¿Por qué? Porque Google My Business, de una forma, es para negocios locales, ¿ya? Pero si tú no tienes un negocio local, un restaurante, ¿no? Y das servicios, por ejemplo, como es mi caso, no es tan conveniente colocar un Google My Business. He visto dos casos ya, y sí he visto muchos más, ¿ya? Pero así dos validados específicamente en los cuales no colocan la ubicación o la dirección ni en su web, ni colocan un Google My Business, ni nada por el estilo, y se posicionan. Algunos me dirán, oye, pero eso genera desconfianza. Hay otras formas de generar confianza hacia los clientes o las personas que pueden querer tu servicio, ¿ya? Entonces, otra es colocar un Google My Business por cada localidad en la cual tú des un servicio, ¿no? Pero si tú tienes un servicio que lo puedes dar en cualquier parte del mundo, ¿qué tan conveniente es colocar tu ubicación, ¿no? Entonces, eso estoy notando y eso hace el contenido útil, porque ese contenido Google considera que es útil para ciertas personas y no para otras, de acuerdo a su ubicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta variable de colocar un Google My Business para tu negocio porque podría limitar el alcance geográfico si eres un servicio. Ojo, mucho ojo con esto, ¿ya? Luego la experiencia del usuario, ¿no? Google soltó un poco de información que sí, o sea, por ejemplo, hubo el Google Leaks y Google soltó información sobre la experiencia del usuario, que es el tercer factor de posicionamiento SEO, desde mi experiencia, ¿ya? Por ejemplo, se refiere a cómo los usuarios interactúan con tu página web, ya sea a través de una PC, un móvil, una tablet, ¿no? Un poco tiene que haber una experiencia fluida por parte del usuario, ¿no? Entonces, un poco Google monitoriza esas interacciones a través de Chrome, por ejemplo, ¿no? Chrome tiene
una forma de grabarse pues las interacciones y un poco Google monitorea este tipo de cosas. Existen los Core Web Vitals, que ya un poco voy a hablar de esto, ya un poco las herramientas que vamos a utilizar en este proyecto, para todos los que me estén siguiendo, vamos a poder tener una página técnicamente viable, que va a hacer que la experiencia del usuario sea positiva. Yo adicionalmente uso Microsoft Clarity, ¿ya? Que es una plataforma que me ayuda a mí a nivel cualitativo a entender a través de mapas de calor y grabaciones la experiencia del usuario. Después les voy a explicar también cómo instalarla en su página web para que puedan hacer análisis detallados, ¿no? Ahora, también puedes usar Google Analytics, pero lo único malo de Google Analytics es que se limita mucho a métricas numéricas y no puedes ir más allá o visualizar realmente lo que sucede, ¿no? Y bueno, pero la calidad del contenido tiene también cierta relación con la experiencia del usuario. Por lo tanto, todas esas tres variables, si nos damos cuenta, y experiencia del usuario, ¿no? Y el tema de contenido útil tienen una relación, ¿ok? Es más, acá está un poco Microsoft Clarity. Ya les voy a explicar más adelante cómo lo utilizo para ver un poco cómo las personas visualizan el contenido, los mapas térmicos, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, esos son los tres principales factores que hoy en 2025 influyen en el posicionamiento SEO. ¿Ok? Te voy a dejar la presentación, te voy a dejar el video, como te dije, que te presenté hace un rato, ¿no? En la descripción, si quieres un poco ver historia, ¿no? Hace 11 meses historia, o sea, para que vean cómo las cosas evolucionan de rápido, ¿no? Te lo voy a dejar en la descripción, ¿ok? Y te recomiendo, ¿sabes? Suscribirte al canal para seguir el curso o para ver más contenido de valor. Adicionalmente, te recomiendo también darle me gusta, por favor, para que más personas puedan ver este contenido. Compártelo con otras personas porque sé que este contenido puede ser útil para alguien más. Y bueno, si tienes alguna duda, consulta o no estás de acuerdo con algo que dije, porque no soy tampoco absoluto, yo soy democrático, lo dejas en los comentarios. Pero siempre, ojo, siempre con respeto y siempre, ¿cómo te explico? ¿Cómo les explico, mejor dicho? Siempre con sustento, ¿ok? Hasta una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo, Luis.